Voy a compartir pantalla, tienen que dejar de compartir para que yo pueda, creo que ya puedo. He hecho nada, he puesto unas slides muy sencillitas para ayudar, que lo que me toca hacer es un poco una especie de pequeña introducción. Entonces voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que hago primero es decir cuál es la situación en la que nos enfrentamos y en la que estamos hablando de este momento de cooperación. Y cosas evidentes, los países en desarrollo necesitan recursos para financiar su respuesta social, sanitaria y económica y no los tienen. Y no pueden recurrir al Banco Central Europeo, no pueden recurrir a la Reserva Federal Americana, no pueden inyectar liquidez masivamente como estamos haciendo en otros lugares. Tienen que responder con lo que tienen y con lo que puedan recibir del exterior. La recaudación fiscal en promedio en estos países ha estado estancada en la última década. No hemos vivido una época de mayor recaudación por muchas razones, desde paraísos fiscales a lo difícil que es hacer reformas para aumentar la recaudación. Y ahora se enfrentan a que se les caigan los ingresos públicos un 30%. Y al mismo tiempo ya los problemas de deuda, y aquí tengo unos cuantos colegas, Yolanda y compañía, los que trabajamos mucho en esto, ya se había convertido en un grave problema antes de la crisis y especialmente el periodo 2020, 21, 22 era un periodo con picos de pagos que estábamos seguros que iban a llevar a problemas de deuda, a problemas de impagos a muchos países con el tipo de crisis que esto desencadena. En esta situación, los países recurren a diferentes fuentes de financiación. Primero, la que pensábamos y estamos empujando porque es la más inmediata, porque el dinero ya está en manos de los países son recursos liberados del pago de la deuda. El segundo es nueva ayuda oficial al desarrollo, que tiene, digamos, que tiene un ritmo más lento, pero que es posible que llegue y que es un arma que principalmente va en forma de donación, y luego tenemos otros tipos de financiación concesional, que concesional significa con condiciones menores que las del mercado, créditos en condiciones de mercado y emisiones de bonos. Meto esto también porque, aunque suene una especie de tecnicismo, en muchos países todavía en estas condiciones están consiguiendo y están usando bonos, lo que tiene muchas implicaciones en términos de deuda. Pero básicamente esto es lo que tienen para escoger, ¿no? Y la cooperación financiera está ahí entre la AOD y la financiación concesional. Ese es un poco el espacio que ocupa. Y bueno, en la respuesta española ante el COVID, algunos titulares, las donaciones de la AOD están estancadas, aumenta la cooperación financiera y según la estrategia que hemos visto, esas donaciones de las que estamos hablando no van a aumentar y esa es una parte muy preocupante de la respuesta. Entonces son otras partidas las que están aumentando más. Esto os lo contaba para resumir, creo que dónde estamos. Mirando a través de los países, ¿no? Ellos normalmente se enfrentan o miran tres fuentes para financiarse. Los impuestos, la ayuda al desarrollo y la deuda, o los mecanismos de financiación, podríamos decir. Los impuestos, como digo, han estado estancados, hay problemas de paraísos fiscales, problemas de desventajas fiscales para estos países, y luego que hacer reformas fiscales es muy complicado en todas partes, ¿no? Enfrentarse a los sectores económicos que tienen que pagar más no es fácil en ninguna latitud. En consecuencia, en la última década, en África subsahariana, para referirme a un contexto concreto, el pago de impuestos, el cobro de impuestos se ha mantenido estable sobre la renta, mientras la deuda crecía a un ritmo promedio del 10% anual. Es decir, la última década se ha financiado con deuda, no se ha financiado con impuestos, y esto es una debilidad clave. Como digo, deuda sería la última fuente, ¿no? Una fuente válida, porque para los países poder financiarse hoy con dinero que todavía no tienen, pero que esperan tener en el futuro, es una ventaja. Ahora bien, es una ventaja hasta que se producen otras consideraciones que tienen que ver desde la calidad de los proyectos, los retornos que traen o las condiciones financieras. Y de esto seguro que nos hablará Yolanda. En toda cooperación financiera. Aquí hablamos de una serie de... Menciono algunos instrumentos para que sirvan como ejemplo, ¿no? Créditos concesionales. ¿Qué es un crédito concesional? Que estos sí se computan como ayuda oficial al desarrollo. Es un crédito en el que si España presta 100, se van a devolver a lo largo de 20 o 30 años, o sea, con plazos muy largos, se van a devolver con periodos de gracia, es decir, con un periodo al inicio en el que no hay que pagar, que puede ser de 3, de 5, de 8 o de 10 años, y se va a devolver al final. Cuando haces la cuenta, te sale que de 100 prestados se han devuelto como máximo 65.
y ya pues, si hay más concesionalidad puede ser menos dinero, o sea, pueden ser créditos de los que se devuelve una parte menor. Eso serían lo que llamamos créditos concesionales. Luego están las inversiones en cartera. Esto suena a una especie de tecnicismo de mercados. Significa que la forma de apoyar una iniciativa de desarrollo pues en lugar de darle un crédito para que se haga algo, tomo algún ejemplo, iniciativa de riego y agricultura en África Occidental, hay una opción que es darle un préstamo, otra opción es aumentar su capital y que un donante compre o se haga con el 25% del capital. ¿Qué significa? Que aumenta el capital, esa iniciativa tiene por tanto más recursos para operar y lo que pasa es que el capital es propiedad, el capital se puede recuperar, se puede vender y es reembolsable en ese sentido, ¿no? No es un dinero que se le ha entregado sin que haya que devolverlo al país. Y luego están los microcréditos, que ya sabéis lo que son. Simplifico mucho para facilitar la conversación. Más o menos el 20% de la ayuda oficial al desarrollo está hoy por hoy en instrumentos de cooperación financiera y además de lo que está en la ayuda oficial al desarrollo, esos instrumentos mixtos están en otros terrenos. En algunos donantes, esos instrumentos de cooperación financiera superan el 50%. Y he señalado dos que me parecen muy importantes, como Japón, que está cerca del 80%, o Francia, que está en el 50%. Pero si miramos al conjunto de la comunidad, están en el 20%, que sería más o menos el estándar de Alemania, o por debajo. O sea que es una parte que crece mucho, que crece rápido de la cooperación, pero todavía no es la parte mayor. Todavía las modalidades más tradicionales de donación tienen un volumen superior. Luego, blended finance, este concepto de instrumentos mixtos, implica combinar diferentes fuentes de financiación. Aquí las enumero para que las conozcáis, ¿no? Recursos públicos que son de la ODE, recursos públicos que pueden tener otros objetivos, recursos públicos que usan instrumentos financieros sofisticados, que entonces a lo mejor no encajan en la ODE o vienen de otras fuentes, y recursos privados puros, recursos de empresas o recursos privados filantrópicos, ¿no? Es muy conocida que hay esta gran fundación, que es la fundación de Bill y Melinda Gates, que participa en muchas iniciativas como financiador puro y es un financiador privado filantrópico, no es una empresa. Bueno, aquí tenéis un poco un esquema que les he robado, entre comillas, a los colegas de Cofides, donde podéis ver cómo hay diferentes instrumentos que se utilizan en el blending de la Unión Europea que se va a poner en marcha. Esto lo pongo nada más para que tengáis la imagen, luego compartiré esta mini presentación para que lo tengáis también, pues para que veáis que hay diferentes tipos de instrumentos. El instrumento que parece más llamado a crecer en este próximo periodo en la Unión Europea y seguramente en España es un fondo de garantías. Como no me puedo extender mucho, ahí os lo dejo, si queréis que hablemos de ello, comentamos más tarde. Bueno, y algunas motivaciones y algunas implicaciones, ¿no? Que creo que es importante. Creo que motivaciones, hay una motivación, vamos a empezar por lo mejor, es la ampliación del impacto y del volumen de recursos. Con instrumentos mixtos y con cooperación financiera se pueden aumentar el volumen y el impacto, el volumen de recursos y por tanto el potencial impacto. Hay una segunda motivación que esta es más doméstica, podríamos decir, que es aumentar la ayuda oficial al desarrollo sin incurrir en impacto en déficit. Ya sabéis que para todos los países, y en España esto lo hemos sufrido especialmente, el poner partidas de donación en el presupuesto es una lucha muy fuerte con los departamentos de Hacienda, y lucha que no se ha ganado, desgraciadamente, en la última década, y en cambio aumentar contribuciones a la ODE que no impliquen déficit, que es otro capítulo presupuestario, es más fácil. Entonces, para los países, y en este caso para España, ha sido mucho más fácil y eso explica que hayamos visto un FONPRODE sobrepresupuestado durante muchos ejercicios. Escribir en los presupuestos una línea de la que nadie pide explicaciones porque no hay que apuntarla en déficit, no hay que quitarle los recursos a ninguna otra partida, a poner nuevos recursos en forma de donaciones. Luego también hay otra motivación y es que depende del instrumento y depende de las condiciones en las que se utilice, puede vincularse a proveedores del país donante. O sea, puede haber empresas, puede haber ingenierías, puede haber diferentes entidades, también potencialmente podría haber organizaciones de desarrollo.
Estas podríamos llamarles motivaciones, mejores o peores, creo que era bueno que las tuviéramos así vistas. Implicaciones, bueno, una primera es que los instrumentos de cooperación financiera hacen una selección adversa en relación con pobreza, ¿no? Pobreza extrema, cuestiones humanitarias, territorios menos desfavorecidos, se quedan normalmente al margen de este tipo de operaciones porque, por muy concesionales que sean, se debe generar un retorno para poder llevarlas adelante. En términos de foco sectorial, hay más foco sectorial sobre temas que son importantes, pero que también, digamos que orientan la cooperación en un sentido determinado. Sectores de desarrollo económico, desarrollo productivo, infraestructuras. Pues si nos salimos de España, que es un donante pequeñito, y nos vamos a los grandes y a los bancos de desarrollo, infraestructuras y la inversión obsesiva en infraestructuras ha sido uno de los grandes factores de esta última década, uno de los factores que están detrás de los problemas de deuda con los que nos encontramos. Una tercera implicación, que es que el grado de concesionalidad es un elemento clave, porque le llamamos préstamo concesional a un préstamo que es perfectamente equiparable al del mercado, pero a 0% de interés, pero también le llamamos operación concesional a un préstamo a 30 años o a 40 años con 10 o 15 años sin pagar y con una concesionalidad del 70%, es decir, donde se pagan 30 de cada 100. Entonces, el grado de concesionalidad es un elemento muy importante. No es igual cualquier operación concesional. Cuando el FMI da una financiación concesional, normalmente se refiere a un tipo cero de interés. Cuando este tipo de financiación lo da una de las DFIs que hacen operaciones, dependiendo del sector, pueden ser muy concesionales. Por eso ahí también es muy importante. ¿Hay posibilidad de implicación de las ONGs en el campo de la cooperación financiera? Existen, por ahora son muy limitadas en el caso español, algo más abiertas en otros casos. En el caso español, mi impresión también, la verdad es que como ha sido muy incipiente y, digamos, ahora está empezando a tener más capacidad, esa es la principal razón. Y termino con esta última slide que me preguntaba Carlos, me decía, digamos algo sobre el tema de la coyuntura, ¿no? Bueno, ya os decía, para los países hay una situación hay unos problemas muy severos por endeudamiento y una necesidad de liberar recursos del pago de la deuda y una necesidad muy fuerte también de nueva financiación. En un comunicado conjunto que hicimos, no me acuerdo ya cuántas, Yolanda seguro que tiene el número, muchísimas organizaciones señalamos la preferencia tienen que ser las donaciones porque no necesitamos que los países acumulen más deuda. Si lo miramos con una óptica más pragmática, vemos que lo que hay es un orden de preferencia para los países, ¿no? Los países quieren primero donaciones, luego quieren operaciones altamente concesionales, luego quieren créditos concesionales y luego tienen que acceder a créditos en condiciones de mercado o a emisiones de bonos. Para daros un ejemplo, Sudáfrica está teniendo un gran debate nacional porque por primera vez desde la llegada de la democracia a Sudáfrica le están pidiendo un crédito al FMI y para el Congreso Nacional Africano, el partido que ha gobernado Sudáfrica desde entonces, había sido una línea roja, porque aunque le dieran un recurso que posiblemente era menos costoso, le implicaba una serie de condiciones y limitaba su autonomía. Jaime, 30 segundos que tenemos que... Genial. Y perdonad que me estoy alargando demasiado, Miquel. Y en España es una iniciativa, se ha puesto en marcha una iniciativa que abarca muchas líneas, ya lo sabéis. La limitación para mí permanece y es como el pecado original de este periodo. No hay nuevos recursos en forma de donaciones y esto estrangula en su totalidad la capacidad de una respuesta expansiva, que es la que haría falta en este caso. El hecho de que se pongan 12 millones en respuesta al llamamiento de Naciones Unidas lo explica, y la desproporción en la respuesta multilateral entre los recursos a través del Fondo Monetario, que son muy amplios, y los recursos a la respuesta humanitaria de Naciones Unidas, pues lo explican también. La cooperación financiera aumenta por dos líneas, un pipeline previo, es decir, muchos proyectos que estaban ya preparados, un volumen importante, y luego dos líneas nuevas de financiación, que os puedo contar un poco más hasta donde sé que están empezando a programarse, pero la idea es salud pública en África y Norte de África y América Latina, en diálogo con los ministerios de salud de esos países, y luego una línea especial para ofrecer flexibilidad y también, digamos, aplazar cobros con las microfinancieras con las que ya se tienen operaciones en marcha.